El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales la conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. Hay momentos, se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y esto es Error de conexión. Y bueno, finalizamos otro mes. Sencillamente, este mes se pasó volando demasiado rápido, ¿verdad? Claro, oye, bueno, fue muy interesante también todas las noticias, las repercusiones que hubo sobre diferentes casos y de corrupción sobre todo. Y esto es lo que vamos a estar hablando. Yo creo que es también por el ambiente de tensión política que se vienen por las próximas elecciones, sobre todo en Bolivia. Claro, porque como ustedes saben, amigos bolivianos, la próxima semana, en el mes de julio, ya se está iniciando formalmente, ya que en anteriores experiencias estaba solamente bajo el derecho de la publicidad de los candidatos, pero la próxima semana inicia oficialmente la carrera electoral y la publicidad como tal, la propaganda, va a estallar en todos los medios. Así que prepárense para poder estar atentos respecto a todas las repercusiones que están tomando. Ahora, vamos primero con las noticias rápidas de esta semana. Pero antes vamos a recordar que pueden escucharnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Pueden escucharnos a través de Spotify, Radio Public y Google Podcast. Y también, no se olviden, tal vez nos están viendo a través de YouTube. Y no se olviden algo muy importante que nos habíamos olvidado durante todo este tiempo, mi querido Locual, que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube porque nos encanta tenerlos más cerca. Exactamente, me había olvidado de nuestro pequeño hijo que se encuentra en nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, también en cada una de en las aplicaciones en las que nos pueden escuchar, como en Spotify, Radio Public y Google Podcast, pueden presionar el botón de seguir, que es algo muy importante para que ustedes reciban notificaciones de cada nuevo episodio que publicamos, porque cada semana les traemos algo nuevo y se vienen muchas sorpresas, así que tienen que estar más atentos. Estamos ya prácticamente en todas las redes sociales, nos pueden seguir igual en nuestra página de Facebook, que esta semana es tallado de seguidores sencillamente. Gracias, un agradecimiento a todas aquellas personas, no importa dónde estén, que nos están escuchando, ven las notas que publicamos en Facebook, porque gracias a ustedes podemos seguir adelante, ¿verdad? Claro que sí, les agradecemos que sean parte de la comunidad de Error de Conexión. Y bueno, ahora sí, el adelanto y unas notas breves durante esta semana. Bueno, el día de hoy se va a celebrar un día de integración con el desfile del orgullo LGTBI. Y bueno, la comunidad paceña, principalmente en nuestra ciudad, la ciudad de La Paz, ya está listándose para tener este momento para compartir entre los diferentes miembros de lo que se conoce como la integridad de los géneros. Y bueno, mandar una felicitación a toda la comunidad LGTBI, que el día de hoy está dando un paso muy, muy importante. Muchos critican la participación de este desfile y también de la comunidad en sí mismo, pero yo digo que cada paso, no importa lo pequeño o grande que sea, aporta demasiado al cambio que vamos a vivir. Y bueno, también recordarles que tenemos una entrevista muy interesante y queremos agradecer porque durante esta entrevista aclaramos cada alineamiento que tiene la sigla LGTBQI, que es algo que ha tenido una pequeña actualización durante los últimos años, que reúne diferentes pensamientos e ideologías de género, que a las personas que se identifican con otras características que muchas veces, y está reconocido ya actualmente por la psicología, que no es un trastorno mental, porque muchas personas lo interpretan de esta forma. Y tenemos una entrevista muy genial y agradecemos nuevamente a Jessica por su participación, por aclararnos tantas dudas, por mostrarnos un panorama diferente de este pensamiento y de todo lo que está sucediendo en esta comunidad. Sigan adelante, compañeros, que el cambio comienza siempre con los pasos que estamos dando.
Y bueno, vamos a pasar a una segunda noticia rápida. Y tenemos que hablar de todo el trasfondo del tema de la coca. Por si no lo sabían, aquí en Bolivia esta semana fue de tensión total. Primeramente con el asesinato de un dirigente cocalero de los Yungas, conocido como el señor Miguel Coico, mejor dicho, el señor Miguel Coico, en la localidad de Trinidad Pampa, que se encuentra en los Yungas paceños. Bueno, esto ha causado una conmoción total. Ha comenzado principalmente con movimientos y bloqueos y también marchas para discutir temas respecto a la regularización y venta de coca en la parte de los Yungas. Los sectores cocaleros de este lugar dijeron al gobierno que se le da mayor prioridad, más importancia y prácticamente todos los derechos y leyes que se han realizado para el sector cocalero favorecen al sector de Yungas, a los cocaleros de Yungas, mejor dicho, del Chapare. Y esto es muy interesante porque de alguna forma está mostrando la división que existe dentro del sector cocalero, porque de alguna forma se notan las preferencias del gobierno hacia un sector que se encuentra en Cochabamba. El detalle es el siguiente: pasando estas marchas y también estos sectores y sus conflictos, en la localidad de Trinidad Pampa, que es prácticamente un lugar de cultivo de coca en los Yungas, se encontró el cadáver de uno de los dirigentes, en este caso el señor Miguel Coico, y empezó a haber una guerra interna en todo el sector de cocaleros de allá. De tal forma que en esta semana la policía tuvo que intervenir y realizar las pesquisas y también entrar al sector. Una represión bastante agresiva que se notó a través de los medios de comunicaciones locales, donde vimos la utilización de gases lacrimógenos de forma constante. No, también arma de balines. Y de hecho hay hasta 10 heridos por arma de balín. Entonces vemos que los enfrentamientos que se están dando de alguna forma han mitigado por el fin de semana, obviamente, pero durante la próxima semana se estará completando toda la información y estaremos dando una crítica a profundidad sobre este tema. El detalle es el siguiente: hay 3 detenidos y los 3 son adolescentes. Y créanme, cuando hicieron la entrevista a estos 3, no tenían ni idea de qué estaban hablando. Ellos prácticamente no estaban ni son parte del sector cocalero como tal. Entonces, ¿a quién podemos creerle? ¿A la policía? ¿Al movimiento que hizo? ¿O tal vez haya algo más? Porque recordemos que los mismos encargados del ministerio referente a manejar estos temas de la coca dijeron que esta es una movida política, incluso impulsada por otros dirigentes de partido, como es el señor Carlos de Mesa, que había influido dentro de la comunidad para el asesinato del señor Miguel Coico. Sinceramente, ahora mismo hay una especie de conflicto y guerra interna en todo el sector de cocaleros de Yungas. Y está muy fuerte la cosa porque no se ve que hay paso atrás, ni tampoco se ve otra solución que no incluya violencia. Y bueno, eso nos dará pie a lo que será el tema del próximo podcast. Se los adelantamos de esta forma, donde vamos a hablar de la manifestación de estudiantes en diferentes movilizaciones, tanto políticas, que ha habido en Bolivia, porque tenemos muchos casos de los que podemos hablar, donde tanto colegios como universidades han incentivado estas movilizaciones, y vamos a dar una crítica muy dura al respecto, pero será en el próximo episodio, así que estate atento a esto. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las notas y noticias que han transcurrido durante esta semana, que estaremos dándole un recorrido un poco más amplio. Empezamos con Venezuela. Bueno, vamos a pasar al primer tema, esta vez con los titulares, ¿verdad? Venezuela. No hemos visto mucho avance respecto a este país, ni tampoco a cómo se está desarrollando, ni tampoco a las medidas que están tomando los que están observando esa situación y también pidiendo que el señor Maduro se retire del país. Pero esta semana el señor Almagro, sí, el mismo señor Almagro que dijo que aquí en Bolivia no pasa nada y que volvamos a elegir al presidente Evo Morales, señaló que el señor Maduro es un dictador y que toda Latinoamérica debe unirse para votarlo de Venezuela. Así, en pocas palabras. Y fue bastante directo con esta declaración. Nos muestra un panorama que de alguna forma nosotros todos ya éramos conscientes desde hace mucho tiempo, que tal vez recién está sumando los votos y la fuerza que era necesaria ya hace muchos años, ni siquiera solamente este año que hubo el golpe de estado, entre comillas, y tantas acusaciones que se están realizando en Venezuela. Y lo que podemos afirmar dentro de esta noticia es que Venezuela se encuentra en un limbo político.
en donde no se sabe qué realmente va a pasar. La intervención de Estados Unidos que se tiene todavía, se mantiene Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia, que hasta ahora no han llegado a entrar y de alguna forma traer una reestructuración a Venezuela, lo cual sería positivo y negativo por muchos factores. También ha habido un respaldo de lo que sería Rusia, que supuestamente Nicolás Maduro había traído fuerzas rusas a Venezuela para que resguarden mucho de los lugares principales de las ciudades de Caracas, por ejemplo. Había represiones durante los anteriores meses. Estamos retomando ese tema porque durante todo este tiempo, desde ya casi febrero, no habíamos vuelto a hablar del tema. Habíamos dado pequeñas notas breves, pero es importante recapitular qué está pasando y dar una crítica también, porque en su momento lo hicimos, de qué esperábamos que suceda con las declaraciones que había dado el presidente Donald Trump y uno de los ministros para las medidas que se tenían que tomar en Venezuela, pero actualmente hemos visto que no, que lastimosamente no hay un cambio, una reestructuración completa, real, y que Venezuela cada vez está viéndose en una pérdida de población agresiva. Exactamente. Y bueno, cambiamos de noticia aquí en los titulares y tenemos que hablar acerca de el pacto del siglo. El señor Jared Kushner, que es el yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump y también encargado de las relaciones políticas con Israel y los pueblos palestinos, dijo que se está ya empezando a analizar detalles políticos y también económicos para llevar a cabo este plan de paz que puede llevar a la unificación de Israel, Estados Unidos y los países palestinos. Principalmente se requiere una inversión de más de $50 mil millones para que este plan se lleve a cabo y se cree un corredor económico entre Israel y la región que se conoce como Cisjordania. Y es muy interesante cómo se está gestionando desde los últimos años, que hemos visto que se cree y se piensa crear un punto estratégico en comunicación y movimiento económico, donde muchas personas consideran que se puede realizar tomando en cuenta geográficamente que geopolíticamente es un lugar estratégico. Hay que reconocer que parte de lo que es Israel y las fronteras que tiene tanto con Palestina como con diferentes países de Oriente Medio es un punto neurálgico que a lo largo de la historia nos ha demostrado que tienen mucho interés por el movimiento económico que puede fluir, porque técnicamente es un eje central para todo lo que sería Oriente Medio. Entonces lo que se está buscando es un pacto, entre comillas, de paz para mejorar la economía y las relaciones políticas que se tienen entre estos países, que obviamente sabemos que siempre han estado en un conflicto constante, y esto ha venido perjudicando completamente, porque las guerras que se viven y las imágenes que salen cada semana al respectivo a los pequeños ataques aislados que a veces se llega a tener son constantes, y es una completa lástima porque muchos, incluso periodistas, han perdido la vida tratando de capturar estas imágenes. Y bueno, seguimos con el ambiente noticioso y tenemos que volver aquí a Bolivia, porque la DGAC, la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia y su director, el señor Seyler Aparicio, señalan que existen 15 procesos judiciales y también denuncias sobre casos de corrupción. Sí, ellos admiten que existen, pero que estas no llevaron a ningún punto y que no pueden ser avaladas por ningún medio legal, por lo cual estas solamente se quedaron en el olvido. El detalle está en lo siguiente. Esto nace a raíz de que hace un par de semanas se hizo una investigación donde se pensaba que casi cada día 30 narcoavionetas salían del departamento del Beni hacia la frontera con el Brasil. Tanto fue así que en esta semana incluso parte de las autoridades brasileras trajeron a los mismos pilotos y también narcotraficantes que eran despachados en estas naves, en estos avionetas, y eran devueltos a nuestro país para su debido procesamiento. Esto ha llevado a toda la población a preguntarle al señor ministro Romero, al ministro de gobierno, para preguntarle cómo se va a frenar esto, porque empezaron a nacer historias completamente fuertes, de historias de pilotos, de jóvenes
que llevados por ese instinto incluso murieron en el aire. Y esto obviamente es un caso, yo diría, de transferencia de culpa hacia la DGSAC. Vemos que la corrupción, como ya lo habíamos venido anticipando ya en muchos podcasts, hemos venido hablando de la corrupción en diferentes áreas del gobierno. Actualmente habíamos hablado del caso de la Sana Bolivia, donde se había gestionado un caso un poco aislado de una crítica social, más que todo lo que se refiere al logo que se presentó del presidente, que ha gestionado que esas mismas reuniones tenían mucho que ver con lo que estaba pasando con la corrupción y el caso de los Diablos Rojos. Y vemos que muchas de las noticias de corrupción tienen una conexión muy interesante. Y esto vemos que muchas personas, y si es que el gobierno del movimiento al socialismo llega a caer, vamos a ver los casos de corrupción hasta el tope. La mayor parte de los actuales funcionarios públicos van a estar involucrados. Y esto es una verdadera pena. Pero vamos a estar avanzando mejor esta noticia más adelante. Y bueno, como tema central del día de hoy, vamos a estar hablando de algo que es muy curioso dentro de nuestro país. Algo que si tú nos estás escuchando desde el extranjero no conocías, y que son los feriados que ocurren dentro de Bolivia. Dentro de Bolivia tenemos algo muy interesante, que son muchas festividades, muchas tradiciones que están arraigadas culturalmente y que muchas solamente eran válidas para el occidente boliviano y otras solamente para el oriente, pero con el paso del tiempo se han ido unificando, y esto ha generado que se creen fechas festivas, feriados como se les conoce también, donde literalmente se cancelan todo lo que sería el horario laboral normal o continuo y simplemente es un día de descanso. Entonces para que las personas que se supone que en sí toda la población participa de las mismas puedan acudir y celebrarla en paz. Pero esto también ha generado que seamos uno de los países que tiene más feriados a nivel mundial, y es un interesante fenómeno del cual estaremos hablando el día de hoy. Exactamente, la ministra de Cultura y Turismo señaló que este feriado fue muy beneficioso para toda la población. Casi se ingresaron $150,000 respecto a ingreso de turismo, y es una suma fuerte, demasiado fuerte, considerando los anteriores años. Y bueno, muchos empresarios se han llevado a pensar, ¿y qué tal si tenemos en agenda muchos feriados así de largos? ¿Puede ser sostenible? Yo lo veo que no, pero vamos a hablar de esto. Claro que sí, y ese será el tema central, más que todo una crítica y un poco de información respecto a qué está ocurriendo dentro de nuestro país. Si no lo conocías, ahora vas a enterarte un poco más de este tema, porque es algo apasionante, algo que nos encanta como bolivianos, ver cada dato curioso que ocurre dentro de estos feriados. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte para ingresar al ambiente noticioso de cada una de estas noticias. No te despegues. Aquellos perros traicioneros a tragarse tantos metros como vidas me obligaron a Gracias por continuar junto a Error de Conexión. Y bueno, tenemos que empezar con el desglose de noticias aquí en Error de Conexión. Y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en Venezuela, porque después de habernos enterado de que ya hay fuerzas americanas, incluso rusas, y se habla de la intervención de más países en Venezuela, aún existe esta confusión y en todo sentido un limbo, de tal forma que no sabemos cuál es la situación que se está viviendo allá. Recordemos que por mucho tiempo, incluso actualmente, Venezuela está casi aislada del mundo entero por todo lo que está pasando en el interior de este. Y hemos visto también un cambio en el panorama político, porque anteriormente, solamente a principios de este año, reconocíamos que habían dos frentes: el frente de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, que eran los que estaban mostrando más apoyo por parte del pueblo. Pero actualmente hemos visto que está habiendo una separación, generándose un tercer y cuarto partido,
que están tratando de reunir igual adeptos que quieran que mostrar a sus líderes. Entonces la división política que existe dentro de los propios venezolanos cada vez es más marcada y más notoria. Y algo muy curioso, algo muy gracioso en mi percepción, es los eventos internacionales que realiza el presidente Maduro. Porque durante los últimos meses hemos visto un congreso estudiantil de jóvenes que se realizó en Venezuela, donde reunieron a jóvenes de 5 países que llegaron hasta Venezuela para una reunión donde hablaban de democracia, de la interculturalidad, de temas tanto un poco controversiales, pero más que todos guiados hacia un fin político, donde se mostraba la participación muy clara de personas que eran muy partidarias del movimiento de Maduro, del chavismo como se lo conoce también, y que estaban apoyando a muerte, porque ellos lo decían, a muerte apoyaban el chavismo porque era el mejor sistema que habían experimentado, que beneficiaba a cada uno de sus ciudadanos y les brindaba una vida digna. Yo creo que se referían más que todo a la imagen que les ha dado Chávez desde entonces, por algo le llaman así. Entonces, en todos sentidos se está viendo de que o bien es manipulado o bien existe un fuerte respaldo respecto a los movimientos que está realizando Maduro con la imagen del partido político. Pero yo personalmente creo que la gente ya ha despertado en Venezuela. Principalmente porque ya hemos visto que en varias ocasiones ellos mismos se dan la molestia de sacar sus noticias al aire en pequeños sectores en YouTube, a través de diferentes medios, para dar a conocer su opinión respecto a lo que está pasando y para exigir de una vez que el presidente Nicolás Maduro se retire del puesto. Entonces pero hay un despertar. Ya, pero lo que te estaba comentando era que jóvenes de otros países realizaban estas declaraciones. No eran jóvenes venezolanos, eran jóvenes de otros países que supuestamente habían estado de visita en Venezuela por al menos 5 días. Esto quiere decir que existen zonas aisladas dentro de Venezuela donde supuestamente las cosas están saliendo muy bien, donde el comercio es entre comillas normal. Y yo creo que hay sectores aislados, privilegiados dentro de Venezuela donde se goza de una normalidad económica entre comillas, para que los visitantes crean que todo está funcionando. Pero en el resto de Venezuela, en el resto de ciudades, se ve todo el caos que realmente se está viviendo. Y yo creo que esto es muy importante para que las personas que llegan a visitar Venezuela se den la molestia de no ir solamente a lo que las personas te ofrecen ir, porque obviamente están todo muy direccionado para dar la mejor imagen de Venezuela. Entonces se den la molestia de ir un poco más allá, hablar con las personas, comunicarse. Y ha habido otro fenómeno muy importante. Dentro de Venezuela también se ha mostrado y se ha marcado que literalmente la gasolina y todo lo que serían estos líquidos que sirven para el funcionamiento de los autos, los hidrocarburos en general, tienen un precio muy extremadamente muy reducido y que es casi regalado, porque la mayor parte de los vehículos que funcionan dentro de Venezuela, muchas incluso gasolineras, de acuerdo a, por ejemplo, muchas veces no tienen cambio para realizar lo que sería el cobro del consumo que hiciste, y directamente dicen, no, a la siguiente me pagas y no hay ningún problema porque el costo de los hidrocarburos está súper reducido, pero al mismo tiempo teniendo esta ventaja que es mundialmente conocida, que las reservas de petróleo más grandes se encuentran en Venezuela y también en Medio Oriente. Aún así, siendo uno de estos países más ricos y más privilegiados, no puede salir de esta crisis gracias a los impuestos que ha puesto Estados Unidos. Entonces es bastante contradictoria la situación que tienen. Tienen uno de los recursos más importantes de la actualidad, porque puede ser que de aquí a unos años, con un simple avance tecnológico, se deje los hidrocarburos y toda la riqueza que supuestamente tiene Venezuela se vaya al diablo. Imagínate ese cambio. Que por lo que actualmente muchos países están confiando en la deuda que tienen con Venezuela, o la deuda que tiene Venezuela con muchos países, que la van a cobrar en petróleo, cosa que les asegura que van a tener un pago entre comillas seguro. Más adelante, si se devalúa tanto el petróleo, imagínate qué puede pasar.
Yo creo que esta es una crítica y una reflexión a lo que muchas personas no han llegado a tomar en cuenta o analizar durante todo este tiempo, porque si bien Venezuela sigue en un caos, sigue en un limbo, en un conflicto constante consigo mismo, porque muchos desean salir del país y muchos otros que se están quedando porque aman su tierra, no pueden vivir en condiciones dignas solamente por el capricho de un presidente. Y eso es lo peor, yo creo, porque es obvio que están viviendo en una dictadura. Lo hemos venido diciendo dentro de este podcast desde el principio. Claro, y no somos los únicos. Recordemos que esta semana el señor Almagro calificó como un completo dictador al señor Maduro. Incluso pidió que todo Latinoamérica se una para retirar de su cargo al señor Maduro. Y bueno, es una situación muy fuerte en todo sentido. ¿Por qué? Porque hablamos de un país, de uno de los más ricos del mundo, pero que hoy en día ninguno de las personas que viven allá puede gozar, no puede tener ni siquiera una vida digna en este lugar. Y la situación es la siguiente, que hemos dicho igual aquí en Bolivia. Y yo personalmente, esto es como crítica, saliendo un poco de Venezuela. El señor Almagro calificó aquí en Bolivia de que el presidente Evo Morales no estaba en situación de dictador, y de hecho su postulación era completamente objetiva. Entonces, ¿cómo puede descalificar un proceso tan amedrentador como es el movimiento socialismo y dar toda su fe de que el presidente Nicolás Maduro es un completo dictador? Es una contradicción tan fuerte en él. Es una bipolaridad que hemos notado muy clara y es un doble discurso que ha manifestado y nosotros lo hemos criticado aquí. Si te has perdido ese episodio, lo puedes buscar. Hemos dado una crítica muy dura a lo que sucedió. Pero sobre todo vemos ese doble discurso, porque inicialmente cuando estaba en territorio boliviano dijo que la repostulación del presidente Evo Morales era completamente objetiva, era buena para el país y que si es que no se repostulara sería un acto discriminatorio. Y este es cuento viejo dentro de Bolivia, porque anteriormente, para lo que sería la consulta que se realizó a todo el pueblo boliviano para la participación o para que se cambie la constitución política para que el presidente se pueda repostular, y en los resultados salió de forma contundentemente negativa hacia el presidente, que no queríamos que se repostulara, en ese momento atacaron de que sería discriminatorio que no lo hiciera. Y ahora, este año, que es un año electoral, vuelven con el mismo cuento. Esto es bueno recalcarlo porque somos latinos, tendemos a olvidarnos de nuestra propia historia, de cada una de las cosas que han pasado en cada uno de nuestros países. Y es un detalle que está muy clavado dentro de nuestra sociedad y es necesario recapitularlo. Ahora, espera, antes de que tú continúes, yo voy al lado de que si la palabra del señor Almagro no tiene un fundamento como tal, en sí la OEA no podemos creer en las acciones que van a tomar. Si cada año nos prometen que va a realizar un cambio en Venezuela, van a entrar con todo y prácticamente nos está pidiendo apoyo para que esto pase, no, olvídense que la OEA no va a realizar ningún movimiento. Bueno, el desprestigio que se ha ganado la OEA gracias a Almagro se la han buscado solitos. Entonces yo creo que cada organización tiene que ser muy responsable y elegir muy bien a cada uno de sus representantes, porque tomando en cuenta que Almagro tiene un doble discurso que depende del país en el que esté para decirlo, no es muy justificado y afecta a las relaciones diplomáticas y a la credibilidad que tiene una organización con el peso que tiene la OEA. Entonces yo creo que si tú eres parte de una organización como esta que representa a muchos países para un beneficio y la equidad que tengan de los derechos en cada país, tienes que elegir bien a tus representantes. Tienes que saber qué van a decir, cómo lo van a decir, si está de acuerdo y funciona en torno de una forma racional a la situación que se está viviendo y no se deja guiar por, entre comillas, y se salieron varios memes en internet en Bolivia sobre todo, que Almagro, al no recibir el supuesto pago que quería el gobierno, cambió de discurso llegando a Argentina. Entonces vemos cómo hasta la sátira misma da una crítica tan dura y contundente a una organización que tendría que beneficiar a toda Latinoamérica. Y bueno, Venezuela todavía sigue en este limbo de qué hacer y qué no hacer. Y es precisamente por estas organizaciones y por otros grupos que prácticamente cada semana denuncian de que en Venezuela hay cosas por hacer, pero no toman acciones. Entonces hoy en día Venezuela está así. Todo el mundo está confundido. Hay un caos que se está viviendo dentro de Venezuela y habíamos criticado duramente la inmigración y la xenofobia. Son dos puntos que
desde el día que lo hablamos hasta la actualidad se han masificado. Hemos visto en Bolivia mismo cómo han llegado bastantes personas procedentes de Venezuela con diferentes fines a diferentes ciudades también, y que muchos ya han logrado inaugurar negocios propios, y estamos viendo una gastronomía venezolana también presente en muchas de las calles de Bolivia. Pero al mismo tiempo hay otro norte, más que todo en el Perú se ha denotado de forma muy fuerte y agresiva, donde la xenofobia ha aumentado de tal forma que no permiten en las escuelas, en algunas escuelas específicamente, los directores a que entren niños de procedencia venezolana, y se les está negando educación. Entonces, hay un paradigma donde generalmente a los extranjeros se les considera delincuentes. Y lastimosamente se ha visto reflejado en bastante parte de Sudamérica, donde por ejemplo en Bolivia se tiene un mal prejuicio a lo que serían las personas de nacionalidad peruana, colombiana y venezolana, porque supuestamente llegan hasta nuestro país para aprovecharse de las personas. Y yo creo que esto hay que erradicarlo de nuestra mente y darnos cuenta de que si bien dentro de lo que serían las noticias de crónica roja y de pánico colectivo, como lo habíamos denominado en un episodio, vemos que se les da mucho foco a este tipo de situaciones por el mismo hecho de que llaman más la atención y que no es el común denominador de nuestra sociedad, lastimosamente. Muchas veces la mayor parte del crimen es por la propia gente del país. La mayor parte de las organizaciones de delincuentes es por la misma gente del país, y solamente denotan a los extranjeros para focalizarnos y que cambie nuestra mira de la gente que vive en nuestro propio país, que tiene nuestra nacionalidad, para fijarnos en el extranjero y direccionar el odio. Y esto es muy evidente. Yo creo que si tú puedes acceder a un mínimo de las estadísticas de delincuencia en tu país, vas a darte cuenta que la mayor parte de los crímenes no lo están cometiendo extranjeros, sino simplemente las noticias locales de los medios de comunicación deciden que es mejor mostrar a los delincuentes extranjeros que a los nacionales. Y también hay otro punto muy interesante, que la percepción de las personas se ha dañado tanto que más presta atención cuando se tratan de delincuentes extranjeros. Entonces esto ha aumentado la xenofobia en países de la región. Sobre todo en Perú se ha visto casos muy agresivos, muy violentos. Y por ejemplo, después de estos actos, Chile ha sido uno de los ejemplos que ha recibido a ciudadanos venezolanos en pequeñas ciudadelas, como se las podría denominar, donde se les está brindando los recursos básicos para que las personas se puedan integrar a la sociedad de forma tranquila, normal, y que no tengan una transición dura. Entonces yo creo que se merecen un aplauso dentro de Chile por tomar una decisión y apoyar este tipo de situaciones que son complicadas, porque ellos se han visto forzados. No ha sido porque han decidido y querían cambiar de ambiente, de sociedad, para tener mejores oportunidades. Simplemente salir de su país ya es una mejor oportunidad. Vemos que la situación que están enfrentando en Venezuela es un caos. No tienen ni siquiera... el abastecimiento de agua es el mínimo. El abastecimiento de electricidad se ha visto afectado y hemos visto más de 3 apagones que se han vivido durante los últimos meses en Venezuela. La situación no es nada agradable en allá. Ahora, si es que tú te encuentras en la situación de que puedes ayudar a un hermano venezolano, hazlo, por favor. Tienes y estás con la responsabilidad de hacerlo, porque es necesario ayudarnos. Siempre nos consideramos, y lo recalco como en un anterior podcast, que somos orgullosos hermanos latinos, pero en el momento de ayudar al prójimo nos olvidamos de eso. Entonces, por favor, recapacita, reacciona ante esta situación. No podemos ser como el común denominador de la mayor parte de la sociedad que quiere amedrentar a estas personas. Están buscando otra oportunidad, sí, es cierto. Y hay personas que obviamente se han llegado a equivocar por la desesperación y que han llegado a cometer delitos, pero no son la mayoría de las personas. Quiero recalcar esto porque es simple. Estadísticas muestran que los índices de criminalidad son mayor en tu propio país, por la gente de tu propio país, que por los extranjeros. Así que es una reflexión sencilla sobre los medios de comunicación y sobre la situación en Venezuela. Exactamente. Y bueno, pensando un poco con las organizaciones y todos los grupos que están formándose, sí, no ha habido ningún avance. Y más que todo siempre se ha basado este ámbito de Venezuela en todas las especulaciones que han lanzado
como la llegada de flotas y también de tropas americanas directamente allá, y también de la parte de incluso rusa. Se habla de una especie de infiltración del ejército ruso. Entonces hasta hoy en día no se puede tener un buen contexto de cómo es allá, porque ya lo dijimos, no existen los medios de cómo realizarlo. Y lastimosamente hay un filtro muy agresivo que se da en los medios de comunicación y en el internet en general que se tiene en Venezuela, donde bloquean toda la información que pueda salir que afecte al gobierno. Entonces esto se viene viviendo y no es algo novedoso de este año, se viene viviendo ya durante más de 6 años, donde se ha denunciado continuamente esto, y aún así siguen llegando noticias muy desalentadoras. Pero lo que podemos decir de este año que ha sido un poquito más caótico por eso, porque las fuerzas norteamericanas han llegado hasta la frontera de Colombia con Venezuela para querer ingresar al país, inicialmente con buenos deseos, con víveres para las personas, con medicinas, que era lo más importante hasta ese momento, para que las personas que se encuentran en Venezuela puedan tener acceso a cada uno de estos recursos de forma gratuita, como una ayuda humanitaria, como se la ha denominado. Pero nosotros sabemos, y es más que evidente, que es una conspiración para ocupar lo que sería Venezuela por parte de Estados Unidos. Ya lo ha hecho anteriormente, no podemos negar eso, pero también hay que ser conscientes de que Nicolás Maduro tiene una terquedad y una ignorancia tan grande que hasta que pase algo demasiado agresivo o él mismo muera, no va a salir del poder. Hemos visto que se ha enfrentado a situaciones donde la devaluación de su moneda es tan agresiva, y lo hemos publicado dentro de nuestra página. Hemos visto el nivel de devaluación que ha tenido su moneda es tan grande que, en serio, literalmente la pobreza que está enfrentando Venezuela es la peor que se ha vivido en gran parte del último siglo. Es terrible, completamente terrible, y estas decisiones han aumentado gracias a Nicolás Maduro. Ya lo venía haciendo Chávez, pero Nicolás Maduro aumentó esta situación. Ahora es mucho, mucho peor. Esto no es beneficioso para nadie, y los que lo pagan ni siquiera es él, porque él simplemente dicen: impriman más billetes, y durante los últimos años ha habido más de 3 cambios a la moneda y diferentes divisas dentro del mismo país que se han creado supuestamente para mejorar su economía, cosa que una persona, un simple estudiante de economía sabe que no se debe hacer, y es el error más típico dentro de la región. Argentina lo intentó hacer y terminó devaluando su moneda mucho. Entonces yo creo que si tienes esa intención de mejorar la economía de tu país, primero genera más fuentes laborales, porque la economía muchas veces viene de inversión externa. Pero no estamos diciendo que la inversión externa muchas veces, como es el caso de Bolivia, China llega a Bolivia, técnicamente dice que da empleos, pero traen a su propia gente desde China aquí a vivir para que trabajen, y como Bolivia no garantiza y no tiene unas exigencias y una normativa exhaustiva dentro de las empresas extranjeras, y todo quiere nacionalizarlo supuestamente para arruinarlo, porque eso es lo que ha venido haciendo durante los últimos años. Cada nacionalización que ha hecho no ha tenido un buen fruto, más que todo en empresas, por ejemplo, como Inatex. Ya lo hemos venido criticando porque técnicamente por cerrar la frontera cerrar los tratos comerciales con Estados Unidos, se ha venido abajo. Exactamente, pero recordando un poco más y dando un poco más de detalle, información respecto a lo que dijiste, que China trae a sus propios empleados de allá. Esta semana recordemos que la Armada encontró y clausuró 3 dragas de oro allá en el Beni, y estas 3 eran financiadas y regularizadas por empresas chinas. Y dentro de estas dragas, que son prácticamente comercializadoras de oro ilegales, había trabajadores chinos, y de paso ni siquiera con papeles, y traídos a la fuerza de allá, en caso incluso de esclavos. Entonces la situación aquí no es nada diferente a lo que está pasando allá. Y es muy importante aclarar esto, porque la situación que ocurre dentro de cada uno de estos países, el crecimiento económico que quiere tener cada país, la estabilidad económica que se quiere generar en cada uno de ellos, no se puede dar imprimiendo más billetes, generando un aumento en lo que serían las divisas, supuestamente con mayor moneda en circulación. Esto simplemente la hace decrecer.
Si no lo sabías, ahora lo sabes. Si es que en algún punto tienes la oportunidad de frenar que un gobierno, el gobierno de tu país, quiera generar más billetes solamente para que más billetes entren en circulación dentro de tu país, solo supuestamente como una medida para nivelar la situación económica o una crisis económica, esto va a generar más caos, más pérdidas. Pero lo que sí se puede realizar es que la inversión de empresas extranjeras lleguen a un país, pero siempre y cuando el país regule muy bien cada una de las medidas que va a tomar estas empresas extranjeras, donde, por ejemplo, en el caso de China misma, para que durante menos de 50 años haya evolucionado de una forma tan agresiva, lo que hicieron ellos es abrieron sus fronteras en puntos estratégicos, en ciudades específicas, para que empresas extranjeras lleguen a ese país, pero con unas condiciones y unas cláusulas muy claras. Las esenciales eran que solamente debían trabajar dentro de estas personas y capacitar a las personas del lugar, a las personas que viven por la zona. Entonces, esto aumentó la tasa de empleos para que más personas estén trabajando de estas empresas y se especialicen, se eduquen. Entonces, más fuentes laborales, más ingresos para el país, y al mismo tiempo había una regulación muy estricta también en lo que respecta a la explotación de los suelos. Entonces, claro, cada una de estas medidas para las empresas extranjeras que tenía en China fue muy importante para su evolución. Ya con el paso del tiempo, China aprendió de estos países y lo hizo por su propia cuenta, y generaron monstruosidades de empresas que actualmente están copando el mercado mundial. Pero lastimosamente, China se beneficia mucho de la explotación de otros países donde las regulaciones medioambientales sanitarias no son estrictas. Entonces ahí pueden llegar a matar a media diversidad que se encuentra en el país, y ellos, como viven en China, son muy felices. Por ejemplo, se ha habido que las tasas de contaminación dentro de China son bastante altas. Somos conscientes de que la mayor parte de las fábricas están allá. Entonces el gobierno chino ha decidido generar una normativa que regule cómo se está expidiendo y el procesamiento de los químicos industriales de cada una de estas empresas. Pero solamente se aplican en su país. En las demás partes del mundo no. Y esto es un doble discurso. Literalmente, mientras a China no le afecte, mientras China no se vea perjudicada, pueden destruir todo el mundo. Y esta es una de sus actitudes principales a nivel mundial. Y yo te digo, si es que hay una empresa china que quiere llegar a tu país, tiene esta tendencia, porque en Bolivia se ha visto que dentro del Chapare muchas veces existen fábricas y muchas minas donde se está explotando oro, pero ellos no se molestan ni un poco en hacer un procesamiento correcto de residuos que son nocivos para el medio ambiente, para los mismos seres humanos. No se dan la molestia. ¿Por qué? Porque el gobierno les da tantos permisos, tantas facilidades, que no les exige nada en absoluto, solamente por los beneficios que supuestamente y el financiamiento que está viniendo desde China para el gobierno actual. Bueno, y también tenemos este caso de las Intis que van a marchar en las próximas instancias denunciando estas situaciones. Por ejemplo, el gobierno de Chuquisaca amenazó que ya va a realizar movimientos para ir en contra de la contaminación que están realizando estas minas de subcontratación china. Y en todo sentido, lo que está pasando hoy en día en Venezuela es una disputa de poder, ya sea por el gobierno americano, por el gobierno ruso, incluso las mismas empresas, se puede decir China como tal, que está pensando, igual está poniendo los ojos allá en Venezuela. Entonces, hasta, como dijo aquí mi querido Maniac, hasta que el presidente Maduro no dé palabra y fin a sus acciones, no se va a ver el resultado de esto. Prácticamente hasta que él siga en el poder, no va a pasar nada, les garantizo. Y lastimosamente pensábamos todos ahí con la esperanza más alta que después de que Chávez se fuera del poder, todo cambiaría, mejorarían las situaciones, pero no, lastimosamente el pueblo hasta ese momento lo creía un mártir, y hasta actualmente lo utilizan como un mártir de esta revolución socialista, chavista, entre comillas, que luego arrastró a una persona inexperta e ignorante. Y no estamos hablando de nuestro presidente en Bolivia, estamos hablando de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en el poder. Entonces, dar el poder a una persona ignorante que no tiene conocimiento, ni siquiera un mínimo de administración ni experiencia con gestión de personas, imagínate darle el poder para administrar un país. Esto es peligroso. Y esto es lo que tienes que pensar muchas veces antes de realizar tu votación y elección. No es qué tan carismático es la persona, no es qué
qué bonito se ve dentro de sus fotos y publicaciones, no es qué tan bonito apretón de manos da a las personas, son las decisiones, la capacidad y cómo puede reaccionar ante situaciones de adversidad, lo que define a un buen líder o un buen presidente. Entonces, esto es una reflexión también porque sabemos que en Latinoamérica estamos en elecciones constantes durante sobre todo estos 2 años. Tú estabas y dice un punto claro. En situaciones de adversidad, ahí es donde se ve a un excelente líder. Pero yo te tengo algo. Esas personas no se postulan para la presidencia. Esas personas se postulan para otros cargos incluso superiores. Entonces pongo aquí la palestra de la reflexión. Si tú eres una persona que tiene estas habilidades, que tienes conocimientos, que tienes preparación, sé una persona de bien, sé un funcionario realmente que ayude a las personas de tu país. No solo veas y aléjate de aquí lo más que puedas para ganar tu dinero, no. Sino también puedes hacer un cambio en tu país si te postulas tú mismo para llegar a ser una persona así. Si realmente te consideras tan bueno para una persona excelente, ¿por qué no compartir esa excelencia con las personas que te rodean? Y eso es muy importante. Dentro de Latinoamérica hay ese pensamiento en donde si de alguna forma llegas a ser bueno, un buen profesional y te especializas en ciertas áreas, lo mejor que puedes hacer es salirte de tu país. Y es lo que la mayoría de las personas hace. Yo sobre todo hablo respecto a Bolivia. La mentalidad que tiene la mayor parte de las personas es aquí. Si es que llegas a ser muy bueno en lo que estás realizando, estás muy bien capacitado, tienes una buena relación con las personas, una buena sinergia que puedes generar, lo mejor que puedes hacer y lo mejor que van a hacer es va a llegar una empresa del exterior que te va a reclutar para llevarte a otro país. Y es una excelente oportunidad, la verdad. Hay que decirlo como tal. Sí, es una excelente oportunidad, pero muchas personas que tienen excelente talento, que podrían mejorar tu país, por este tipo de situaciones se van porque las oportunidades dentro de tu propio país no se dan de la mejor forma, como que sean tan alentadoras como para quedarte. Y es una pena. Y eso es y esta misma situación a un nivel mega explosivo se podría dar en Venezuela, porque todas las personas quieren huir de este país. Y las personas que en serio aman su tierra o no tienen los recursos suficientes para irse se están quedando de momento. La migración es un problema muy duro, muy fuerte, que está desestabilizando a la mayor parte de los países, porque recibir nuevos habitantes llega a tener un peso, llega a generar un cambio en las sociedades. Y nosotros tenemos que gestionarla de la mejor forma, saber aprovechar estas oportunidades, así mejorar la sociedad, las relaciones humanas que tienen las personas, el nivel de aceptación que pueden tener ellos. Y esto tendría que sacarse el provecho necesario. Y ya como estábamos haciendo una crítica hacia el Perú, no tenemos que tomarla como un amedrentamiento, algo agresivo, no. Es una oportunidad, tenemos que saberla aprovechar, tenemos que entender y ver desde su perspectiva qué está pasando realmente en Venezuela y para que esta situación se llegue a dar una solución. Hemos visto, y ya lo habíamos mencionado, división entre nuevos partidos políticos dentro de Venezuela. Esto está debilitando aún más su situación para que el presidente Nicolás Maduro salga del poder. Estamos viendo intervención extranjera, ni siquiera de este continente. Están viniendo desde China, Rusia y Estados Unidos, están llegando directamente hasta Venezuela para ver quién se queda con el petróleo. Les digo, una vez que el presidente Maduro esté fuera, ahí vamos a ver el resultado y también las intenciones de cada uno de estos países. Y también vamos a ver qué ha estado sucediendo dentro de estos años de dictadura socialista. Y corrupción. Y mucha corrupción que ha habido, porque se conoce de presos políticos que ya están durante muchos años dentro de las prisiones, diferentes cárceles. Personas que literalmente, supuestamente han desaparecido, pero muchas personas ya las dan por muertas, porque si no tienen el recurso para que las personas, sus propios ciudadanos subsistan, imagínate qué hacen con sus presos. Entonces, imagínate, o sea, muchas personas ya han perdido la esperanza de volverlos a ver, han intentado hacer un cambio, pero la represión es muy agresiva la que se está viviendo en Venezuela. No podemos decir, porque ya en el anterior podcast que hemos publicado, que hacíamos una crítica a Venezuela, hemos tenido muchas personas del movimiento al socialismo que venían a decirnos que era un ejemplo de país por la cantidad de bonos que se daba, por los recursos, por el pensamiento e ideología socialista, por este cambio y transición que habían brindado a todo el continente. Pero es mentira. Por favor, infórmense un poquito más. No es tan complicado darnos cuenta del panorama. Tal vez se basan muchos dentro de nuestra sociedad en Latinoamérica de una mentira dicha 1000 veces es una verdad. Y eso es lo que muchos partidos políticos se apropian. Lastimosamente muchos partidos te repiten algo tantas veces que muchas personas
que no buscan, no tienen, y por ignorancia, porque la ignorancia en sí no es mala, es la ausencia de conocimiento, se los reitero nuevamente. Pero simplemente por ignorancia dicen que Venezuela es el mejor país y que ahorita su situación es complicada por la oposición. Por favor, reaccionen, recapaciten, infórmense un poquito más y se van a dar cuenta de que la situación ni siquiera es humana, no es sostenible. Realmente es un caos el que se está viviendo y que actualmente Latinoamérica misma se encuentra dividida porque hay muchos gobiernos socialistas que por ser socialistas tienen que apoyar a Maduro. Entonces es controversial porque nuestro gobierno es socialista. Desde el principio ha mostrado como uno de sus grandes mentores del señor presidente Evo Morales, que era Hugo Chávez, y de alguna forma le rinde un respeto y un homenaje constante. Y por ese mismo acto entonces se siente en la obligación de apoyar a Nicolás Maduro. Ahora hay otros países de la región que igual tienen un vínculo y que muchas veces se cree que este vínculo es más ligado hacia lo que sería el narcotráfico, que se considera, y habíamos hablado de los puentes del narcotráfico que se encuentran en Bolivia, Venezuela y Cuba, que son los tres países que siempre se prestan como hermanos, aunque estamos medio distantes, aún así somos muy hermanos. Más que todo por la relación política y económica y esos vínculos con el narcotráfico que se tienen. Entonces, la situación de Venezuela está dividiendo a Latinoamérica en general, porque incluso actualmente México, que tendría que ser es ya una potencia económica, no ha mostrado su apoyo a Venezuela, pero ni tampoco ha mostrado su rechazo al gobierno de Maduro. Entonces, nos deja en una situación de que realmente no se pueden poner de acuerdo todos los países para votar a Maduro. Y esto les da más tiempo de vida que Maduro esté explotando sus territorios, esté vendiendo su petróleo a precio de gallina muerta a todo el mundo, se aproveche del dinero porque no genera ni obras públicas ni nada, porque todo está en un parón constante en Venezuela. Entonces vemos que no está habiendo un cambio real. Nicolás Maduro no es un buen presidente, nunca lo ha sido y nunca lo será. Y que hasta que él salga del poder por completo, ya sea por su fallecimiento o por una situación muy agresiva, vamos a ver realmente lo que ha pasado en Venezuela. Y esperemos que si es que en algún momento llegue a intervenir Estados Unidos, se retire también lo más pronto, que les deje a los venezolanos rehacer su país por sus medios, por sus recursos, por cómo ellos quieren administrarlo, y que no haya intervención extranjera después de eso, porque actualmente Venezuela solita ha intentado muchas veces quitar del poder a Nicolás Maduro, no ha podido. Es necesario una fuerza exterior que ayude a este movimiento, pero no es bueno que esa fuerza exterior se quede ahí mismo. Y eso tenemos que aclararlo, porque muchas personas van a decir que nosotros queremos que los yanquis lleguen hasta a Venezuela y se apoderen del lugar. No, simplemente les estamos pintando cómo sería la cancha más oportuna para quitar a Maduro del poder y que Venezuela vuelva a resurgir de las cenizas en las que se encuentra ahora, para ser una potencia como lo ha sido hace muchos años, con esa tan rica historia que tiene, porque ha bendecido casi toda Latinoamérica para lo que ha sido la gesta libertaria también. Se ha gestionado entre Venezuela, Colombia, que ha abarcado a toda Latinoamérica. Entonces es muy importante estos países para nuestra historia, y nosotros los queremos y los apreciamos bastante, pero es necesario este tipo de cambios para que realmente veamos resultados. Y bueno, ahora sí vamos a pedir que dejes aquí abajo tus comentarios respecto a la situación que está pasando en Venezuela. Y si tú vives allá, por favor, danos un amplio margen, un escenario más grande respecto a cómo estás viviendo tu día a día. Y también te puedes contactar directamente a través del inbox en nuestra página de Facebook, en Instagram o en Twitter, o directamente dejarnos un mensaje privado a través de YouTube. Y vamos a estar atentos a responder. Queremos conocer un poquito más de lo que está pasando allá. Y perdona, a nuestros queridos oyentes si nos extendimos mucho en este tema, pero en serio que es apasionante y teníamos que decir todas estas cosas. Era necesario, nos lo habíamos guardado por más de 4 meses y era momento. Exactamente, y ahora tenemos que cambiar de noticia y hablar acerca de esto que se ha gestionado desde el día sábado de la anterior semana. Hablamos de el pacto del siglo, nominado por Donald Trump, porque él fue quien le dio el nombre. Bueno, tenemos que hablar del yerno de este presidente llamado Jared Kushner, que es el encargado de velar en la relación entre Estados Unidos, Israel y los países de Medio Oriente. Y bueno, él dijo que se está planteando el escenario para iniciar una
pacificación total con los países árabes que están ahora mismo viviendo en esta especie de intervención de los Estados americanos dentro de esta zona, principalmente en la zona de lo que se conoce como Cisjordania y parte de la Franja de Gaza. Y bueno, este plan va por dos partes, primero económicamente y después políticamente. La parte económica nos dice que hay un plan de inversión que tiene que alcanzar $50,000 millones para que se lleve a cabo. Esto incluye obviamente ofrecer servicios básicos, alimentación, educación y diferentes otras alternativas y proyectos para realizar una inversión más grande en ese territorio. Y más que todo se habla de un corredor económico entre Israel y también este lugar que se conoce como Cisjordania. Pero, ¿qué es Cisjordania? Es un lugar que prácticamente está ubicado entre 4 nacionalidades, o sea, 4 naciones dentro de un pequeño territorio que se conoce como Cisjordania. Es como un punto fronterizo que existe y bueno, de alguna forma reuniría a las economías de estos 4 países como un punto central para gestionar lo que serían muchos negocios, muchas oportunidades económicas, pero al mismo tiempo es un punto bélico. Exactamente, ¿por qué? Porque está ocupado por 4, ya dijimos, naciones, pero también tiene otro contexto. Por ejemplo, uno es la intervención de las Naciones Unidas dentro de él, que ha creado un pequeño territorio de paz ahí. Otro es obviamente parte de los pueblos palestinos, otro le pertenece a Israel, y otra parte, aunque no me la crean, ya está completamente avalado, le pertenece al grupo terrorista Hamas. Es un punto conflictivo, la Demasiado. verdad. Está sumido en el caos como tal, pero yo creo que lo que se viene respecto al Pacto del Siglo tiene un trasfondo muy interesante también respecto a los orígenes, bueno, o a la ascendencia que tiene el cuñado de Donald Trump. También el cuñado de Donald Trump es israelí. Entonces, de alguna forma vemos que todo este tipo de influencias han presionado y han motivado a que el presidente Donald Trump tenga un discurso pacífico. O sea, es misterioso esto porque generalmente siempre es la persona que da más de qué hablar porque quiere promover la guerra, quiere reacciones rápidas, soluciones rápidas y oportunas. Pero a ver, dime con qué discurso entrarías a una zona de guerra perpetua. Obviamente no vas a entrar diciendo de que vas a hacer un muro entre Israel y los pueblos palestinos, no. Porque si vas así, entonces ya estás garantizando un ataque terrorista. Entonces yo opino que está tomando esto por la mejor manera. Obviamente cuidándose las espaldas y cuidando también a su país. Yo diría que no es tampoco lo más moderado, pero se pide algo mejor. Por ejemplo, si fuera completamente avalado por nosotros, pediríamos completamente que se retiraran de allá, por lo menos. Pero bueno, de alguna forma está tratando de respaldar a las tropas que se encuentran allá inicialmente, porque ese es uno de sus discursos constantes que promete siempre a las familias de las personas que están participando dentro del ejército que va a mantener y va a proteger, va a darle los mejores recursos y medios para que esas personas se defiendan y cuiden su integridad. Y eso es lo que él de alguna forma también fomenta mucho a la guerra que existe y las intervenciones militares en muchos países. Si te garantizan el mejor equipo para que sobrevivas, no garantizas que sobreviva el resto de la población de origen de ahí. Entonces, bueno, un doble discurso ahí. Pero también se habla esto de conspiración dentro de este tema. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que Estados Unidos, con estos dos planes, ya sea económico y el otro político, se está planteando de que pueda tomar este lugar como es Cisjordania y parte de Israel, prácticamente como una jefatura, una subdivisión de su país, como es el caso de Puerto Rico, o también hablando de Filipinas. Entonces estamos hablando casi de un nuevo estado que está formando el Medio Oriente. La ambición de Estados Unidos es descontrolada, es desmedida, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero aún así, podemos llegar a una conclusión en que es necesaria generar paz y una tranquilidad y una estabilidad en este territorio porque es constante. El caos que se vive ahí es constante. Estamos viniendo de Latinoamérica, que habíamos hablado anteriormente, ahora a un punto donde es completamente bélico. La posesión de armas químicas incluso que se han visto durante los últimos 10 años es asombroso, es deshumano muchas veces y es muy desalentador porque la forma en la que han realizado los ataques tanto de militares norteamericanos como los de la propia zona y han generado lo que serían estos grupos paramilitares también de defensa de su territorio, pero a la vez generando una guerra civil interna constante entre tantos países,
da a entender que la mejor situación y la mejor búsqueda sería encontrar paz. Y es interesante la propuesta que tienen, porque a través de una economía más sostenible y estable, sí se podría generar una paz o una guerra pacífica, como se podría denominar, porque aún yo creo que sus intereses y su ideología y cultura seguirían en constante choque, porque tienen diferencias que según sus religiones, según su cultura, son muy, muy fuertes, que no se pueden disculpar con un simple perdón, es que somos vecinos, no. Son algo que lo tienen muy arraigado culturalmente. No, el detalle es que es cultural esta relación. Y no solamente eso, sino también vemos una especie de... A lo largo de la arrastre. historia hemos visto que se han enfrentado múltiples veces. No, pero el ataque en la Franja de Gaza del 2013, eso se sigue arrastrando y es el origen de Hamas, pues. Pero aun que en Hamas se haya presentado lo que sería el ataque en la Franja de Gaza, yo te digo, los pueblos palestinos y israelí han tenido una historia entera de ataques constantes. Entonces yo creo que aunque se promete entre comillas la paz, no se va a lograr por completo, porque ya es algo histórico que está culturalmente arraigado, que tienen un pensamiento y una ideología muy dura, muy sólida, porque no pueden olvidar ese pasado, no tienen esos recuerdos de muchos familiares o familiares de sus familiares o antepasados que han fallecido a manos de un palestino o palestinos que han fallecido a manos de un israelí, que siempre les van a atormentar porque tienen ese peso de muchas personas y las múltiples guerras que han sucedido, que les limita ese accionar y ese pensamiento pacífico. Y también yo creo que más allá de eso vamos a llegar a un punto en el que si se podría llegar a una paz sería a través de la economía. Se tienen que beneficiar ambas personas por algo, pero va a ser una guerra pacífica porque aún así van a seguir compitiendo. Claramente, y luego de 2 horas que el mensaje fue dado en tweet, apareció la respuesta del señor Hanan Achewi, que es miembro del Comité Ejecutivo de Organización para la Liberación de Palestina, quien prácticamente dijo que si se realiza este proyecto, si dan pie a que se realice por lo menos una movida, van a boicotearlo completamente. Y también se encuentran las declaraciones del ministro de Finanzas palestino, o sea, un hombre que sabe de economía, Shuki Bisharra, que dijo que es una completa ilusión y es poco realista esto, porque prácticamente no quieren relación con Israel. Cualquier cosa que los mencione a ellos no la van a aceptar, y ya han amenazado con que va a haber boicot. Yo creo que hay un límite en estas relaciones, yo te digo, son las más complicadas que hay que tratar, porque históricamente tenemos un antecedente muy feo. Un antecedente que realmente no nos fomenta un panorama de inspiración, de una buena expectativa. Pero en mi opinión, lo vuelvo a reiterar, sería una guerra pacífica la que se gestaría y sería una más coherente a nuestro siglo. Porque ya dejémonos de rencores que tienen durante siglos, que lo mantengamos en la actualidad en una situación donde la tecnología, donde las mismas redes de comunicación nos están fomentando a la información, a cambiar ese chip que se tiene en muchas generaciones arraigadas culturalmente. Podemos cambiarlo, y en una situación, yo te digo, no creo que cambie de la noche a la mañana completamente, obviamente no va a pasar, pero aún así podría gestarse como una estrategia económica, una guerra pacífica entre dos potencias que se puedan tener una disputa, pero pacífica, sin heridos, sin muertos, sino entre mejorar y ver quién es el mejor para generar fuentes de empleo, mejorar la tecnología, mejorar avances científicos. Todo esto fomentaría un crecimiento para la humanidad en general y no para matar más gente. Y yo creo que sería lo apropiado, porque los rencores del pasado hay que dejarlos en el pasado. No podemos vivir todo el día con eso. Sabemos que, mira, un claro ejemplo de esto podríamos tomar a Alemania. Alemania se ha sumido en un caos, en un desprestigio mundial por la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente la vemos como una potencia. Si vemos un alemán no lo vamos a insultar por lo que hizo Hitler. Vemos cómo la evolución que han tenido ellos ha sido favorable. Y no nos hemos quedado en el rencor de la Segunda Guerra Mundial, sino hemos avanzado, hemos progresado y hemos visto que lo que realizó Hitler no definía a todos los alemanes. Y esto es necesario. Es un pensamiento más adecuado a nuestra época, donde tenemos que reflexionar que no todas las personas, solamente por ser habitantes de un país, pertenecen a toda una ideología política.
Bueno, déjanos aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas de este pacto del siglo. Y más que todo, si es que tienes información o opiniones diversas, déjala aquí abajo porque es algo muy, muy fuerte. Y si eres parte del pueblo islámico, también te pido que puedas entender también la situación que está pasando allá. Porque no es solamente una disputa cultural, tenemos que ver esto a largo plazo, de que puede ser beneficioso para ambas partes. Imagínate, si llegan a niveles más agresivos, pueden llegar a extinguir toda su nacionalidad. Y si eres de creencia musulmana o también de ascendencia judía, por ambas partes va. Continúa, por favor. Bueno, entonces si tienes tu opinión, yo creo que cada persona ha llegado a tener, porque hay personas que tienen un completamente odio a los judíos y otro completamente odio a los musulmanes. Cada uno ha llegado a una paranoia tan grande gracias a los medios de comunicación en las que ambos los vemos como los malos de la película, y no es así. Lastimosamente hay grupos radicales que están con una mentalidad política de tradiciones arraigadas, de un rencor hacia la otra nacionalidad que ha perjudicado a su país entero. Entonces yo creo que si siguen con ese odio van a terminar exterminando sus propias razas, entre comillas, para que al final no quede ninguna. Ninguno de los dos va a quedar en pie y al final puede ser que ese sea el verdadero paso hacia la paz. No creo, eso no es coherente. Entonces reflexionen ustedes mismos que una guerra constante no va a hacer que su país mejore. Una guerra constante no va a ayudar a su economía. Una guerra constante y atacar al otro constantemente están perdiendo recursos, están perdiendo beneficios económicos, están cerrando sus fronteras, tratados internacionales. Todo lo que podrían beneficiar a su país lo están perdiendo por caprichos de pocos. Entonces reflexionen, si tienen algún comentario, alguna opinión, nos la dejan en comentarios y nosotros estaremos felices y muy contentos de recibir su opinión personal. Bueno, en conclusión, estamos apoyando al proyecto de Pacto de Paz, pero en un sentido de que esto apoya al pueblo palestino y también israelí, en ese sentido solamente. En el sentido de una solución racional, una y económica, no política todavía. No política porque es complicada la situación ahí, no podemos decir que esto va a pasar, literalmente es jugar más que al azar todavía incluso, porque es jugar con fuego literalmente. La situación en ella es demasiado complicada, pero sí podría ser una situación que mitigue la situación actual, que es tan bélica, que por lo menos haya una paz y ya no haya un conflicto bélico. Si se cierra el conflicto bélico y siguen teniendo, digamos, unos conflictos políticos, económicos, pero que fomenten al crecimiento de cada uno de sus países, eso es lo que quisiéramos. Bueno, seguimos con el acontecer noticioso de esta semana, y esta semana fue de mucha decepción para todo el pueblo boliviano. Primeramente porque el señor Seyler Aparicio, quien es el director de la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia, la DGACT, admite que hay 15 casos de corrupción detrás de esta agencia. Y lo más extraño es que dice que no pueden procesarlo por ninguno, ni tampoco pueden procesar a ninguno de los trabajadores de la DGAC. ¿Por qué? Porque estos 15 casos de corrupción no tienen avalo legal. No tienen ninguna prueba ni evidencia. Y es interesante cómo en Bolivia se pierden evidencias, se pierden pruebas. Entonces hay un encubrimiento obviamente por parte del gobierno. Más allá de eso se están pasando a la pelotita, como se dice vulgarmente, pero en sí es un traspaso de culpa, un traspaso de todas estas situaciones de corrupción que tiene el gobierno actualmente, porque ahorita quiere limpiar su imagen entre comillas, y muchas veces lo hace tan mal que se carga más culpa. Pero aún así la DGAC durante los últimos meses se ha visto envuelta o relacionada con conflictos de corrupción, y principalmente con una que habíamos dado nosotros, de los Diablos Rojos. Recapitulemos un poquito qué pasó con los Diablos Rojos. Bueno, en el caso de los Diablos Rojos, esta unidad de lucha contra el narcotráfico, que es parte también de la Fuerza Aérea, estuvo a cargo de varios dirigentes, entre ellos uno llamado, apellidado el señor Medina, que fue denunciado como parte de una red de narcotráfico que exportaba esto hacia zonas del Brasil. Y también lo llevaba a diferentes partes de Latinoamérica. El detalle es de que en medio de esta red de corrupción y narcotráfico, él había soltado una especie de POA y también presupuesto enorme para comprar nuevos helicópteros para realizar su desempeño en la lucha contra el narcotráfico. Pero estos no tenían ni el precio ni tampoco la realidad de los mismos, y era un sobrecoste de tales
Así que esta investigación de los Diablos Rojos llevó automáticamente al señor Medina a parar hoy en día hacia la casa de San Pedro. Pero detrás de ellos se descubrió toda una red de narcotráfico que involucró no solamente a ellos, sino también a un ya autoprogramado señor del narcotráfico como es el señor Montenegro, que ya se encuentra en instalaciones de la cárcel de Palmasola, que hoy en día ya es visto como el mafioso más grande que hubo en el narcotráfico boliviano, supuestamente. Y esto ha llevado a una investigación mucho más interna. Ya ven cómo la corrupción se está desvelando sus hilos y el narcotráfico también hacia la región del Beni, donde una investigación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas dio clara imagen de que cada día salían 30 narcoavionetas de este departamento hacia el país del Beni. Y de hecho 2 fueron baleadas por el país vecino. Y los pilotos que estaban en estas narcoavionetas fallecieron. Por estos casos de muerte supuestamente en el aire, entonces se llevó a cabo una investigación más profunda. Y esto ha llevado prácticamente a que el gobierno boliviano y el pueblo como tal quieran la cabeza del señor el ministro de gobierno, el señor Romero. Y es interesante los vínculos que se tienen, o sea, todo está altamente vinculado. Es lo más interesante que tiene, porque simplemente faltó y sucedió simplemente un hecho que salió a la luz. Y esto fue más que suficiente para revelar toda una red de narcotráfico que estaba pasando dentro de nuestro país y que actualmente es la comidilla de todos, porque vemos que realmente la corrupción es tan grande, y como lo venía diciendo al inicio en el adelanto de estas noticias, que realmente si el gobierno del presidente Evo Morales llega a caer, se van a revelar una lista muy larga de todos los funcionarios públicos que trabajan y han trabajado durante estos años de gobierno, que están relacionados con el narcotráfico, que es lo peor que hasta ahorita se puede ver. Entonces yo creo que ni va a haber cabida dentro de las propias cárceles espacio para tantas personas. Es una lástima completa, porque muchas veces se inculpa a personas que son completamente inocentes y que no tenían conocimiento del mismo. Entonces vemos cómo la gestión actual realmente está sumida en un caos de corrupción. Y es interesante también cómo se está gestionando el amedrentamiento hacia la justicia boliviana misma, donde, como estamos hablando de la corrupción de la GAC, su mismo director no puede ser imputado porque alguien está presionando al sistema sin pruebas. O sea, alguien hizo perder las pruebas para que no se le pueda procesar. Claro. Y obviamente para presentar inicialmente lo que sería una demanda o una impugnación, se presentan las pruebas. Si no, no se puede abrir el caso. Para que alguien se diga a sí mismo culpable, porque es lo que hizo el señor Aparicio, obviamente ya tenía todo resuelto, porque ya no hay pruebas, no se puede jugar por nada. Y estos casos de estos 15 procesos están desde el año 2015. Entonces todavía esto va para más. El detalle es el siguiente, y te sigo contando la historia. El señor Romero no sabía seguramente a quién darle esta transferencia de culpa. Yo tampoco puedo decir que él mismo lo planeó. Tal vez lo planearon los mismos de las instancias del Ministerio de Gobierno o alguien más. Pero entrando en un caso de conspiración, de confabulación, podemos decir que en medio de esto también se encontraba que tal vez hubieran querido darle esta transferencia de culpa a Sana. ¿Por qué? Porque obviamente es la encargada de velar por todos los servicios aeroportuarios y tiene una gran responsabilidad en el departamento del Beni. Porque recuerda que allá se están implementando incluso aeropuertos y puertos que tienen que velar por todo esto. Y no le pueden echar la culpa a Sana, ¿sabes por qué? Porque en anteriores semanas se declaró en contra del gobierno, simplemente porque sus trabajadores no estaban recibiendo la bonificación y el aumento salarial. Entonces no pueden echarle la culpa a Sana porque sus trabajadores no están trabajando actualmente. ¿Y a quién echamos la culpa ahora? Al señor Aparicio, porque tiene 15 casos de corrupción. Y es muy interesante, mira, los casos que tiene de corrupción es también por discriminación y por lo que sería malversación de fondos. Malversación de fondos y también malos tratos que tienen con sus mismos empleados. Entonces vemos que, ¿qué demonios? 4 años han pasado y ninguno de estos casos han podido ser llevados por la vía ordinaria. O sus empleados tampoco lo han llevado hasta ser procesado el señor, o algo así, si hubiera sido tan grave. Yo creo que también más allá de eso, porque yo creo que hay personas que llegan en un punto a
encapricharse, o si es que los llegan a despedir, en que con mala hazaña llegan a presentar denuncias que no son reales. Entonces puede ser el caso, hay personas que por rencor llegan a hacerlo, pero aún así, yo te digo, 12 casos, eso ya es preocupante, y no solamente es por un mismo tipo de delito, entre comillas, son varios, y aún así que no haya sido investigado. Imagínate cuántos procesos en funcionarios públicos hasta la actualidad deben estar ahí, que nosotros desconocemos por completo y pronto se van a revelar. Claro, se van a revelar cuando haya en peligro de un nuevo funcionario, de alguien más grande, y le eche la culpa, ahí es cuando se van a revelar. Entonces, digamos que en un futuro completamente oscuro, si tú tienes un proceso, no importa cuál sea, y alguno de tus superiores está en peligro, te van a echar la culpa a ti y te van a investigar por casos que tú tienes arraigando. Y es interesante, o sea, es para desviar la atención en sí. Ellos han ocultado tus casos de corrupción por las buenas, para hacer, digamos, por compromiso mismo, por el partido o algo así. Pero cuando llegue el momento, te los van a sacar. O sea que ni la misma población, ni las mismas personas que están con el movimiento al socialismo o en cargos importantes están a salvo. Porque los seguros los van a sacar a la luz. Bueno, son conejillos de India, literalmente están ahí para experimentar. Si has tenido un puesto fácil en el que ni siquiera tienes los logros ni la competencia necesaria, pero aún así llegaste al puesto, porque es lo que pasa en la mayor parte de los ministerios públicos que existen en Bolivia. Porque, a ver, hagan una requisa de cada una de estas personas, no tienen ni la experiencia ni los estudios necesarios para ejercer tanto poder. Y están ahí simplemente porque se llevan bien con el dirigente en turno en su momento, y que actualmente han ido escalando las filas de el movimiento al socialismo para llegar a eso. Y obviamente un desvío de fondos, o sea, nada es gratis. Pero aún así vemos que no hay lealtad ni en el propio movimiento al socialismo. Es una pena, es una lástima. Vemos cómo esto se está cada vez abriendo más. Es como la caja de Pandora, porque poco a poco estamos viendo el panorama que durante tantos años habíamos tenido cerrado, y aún así veníamos denunciando cosas bastante pequeñas comparadas con las que actualmente están saliendo. Si antes nos preocupábamos por eso, actualmente cada vez se está volviendo más grande la situación, más complicada cada caso de corrupción que hay. Completamente, estamos viviendo realmente en una gran patraña, en una gran mentira. Y vuelvo a recalcar el punto con el que comencé de las noticias rápidas. Actualmente el tema de boca es Adepcoca. ¿Y por qué creen que es Adepcoca? Porque alguien va a salir de ahí. Alguien, obviamente hay una cabeza en riesgo, que es parte incluso de esta investigación respecto al movimiento del emisario de tierras y desarrollo. Alguien va a rodar la cabeza de ahí y van a culpar a los dirigentes de Adepcoca, o incluso aparte de a los encargados, incluso a la policía. Entonces se está viendo esa situación de que hay una utilización y transferencia de culpa para poder desviar la atención, y más que todo para que esta carrera electoral no les deje atrás. Y es interesante, y lo vengo criticando siempre, cada vez que tratan de hacer un acto, entre comillas, sí, de súper buena fe, en donde muestran que están en contra de la corrupción, les sale el tiro por la culata. Literalmente en la mayor parte de los actos que han hecho buscando mostrar que no hay corrupción, se venían 20 casos por detrás que estaban muy pesados y que apuntaban justamente a esa persona. Entonces vemos que estos actos que tratan de desviar la atención no funcionan, no sirven. Aunque tengan 2 canales estatales que pasan todo el día las grandes hazañas y milagros económicos que está gestionando el presidente Evo Morales, aún así no funciona. Yo creo que su estrategia les está saliendo re mal. Los movimientos que están realizando no les está funcionando de forma correcta. Las elecciones van a ser un reflejo de cómo se está viviendo la situación. Aún así hay un gran riesgo de que durante las próximas elecciones sean saboteadas, sean malintencionadamente cambiados los votos por el mismo tribunal electoral, porque hay que reconocerlo que actualmente los que están dentro de este tribunal son pertenecientes más, lo cual no garantiza que sea algo limpio, algo visto por instancias internacionales a las que se les ha negado el poder participar como observadores dentro de estas. Simplemente, por ejemplo, la OEA sí está habilitada, mágicamente, está habilitada para realizar una observación y control de lo que va a ser estas próximas elecciones, pero son ampliamente seleccionadas.
hablando también del empadronamiento y todo lo que ha pasado, tenemos que recordar que la anterior semana hubo un caso de corrupción en el empadronamiento en el departamento de Beni y Pando, donde se estaba llevando a personas que no vivían en ninguno de los dos departamentos para que fueran allá, y varios de ellos eran funcionarios del MAS, eran miembros del partido. ¿Por qué? Para aumentar las filas de votación en esos departamentos, supuestamente, porque no podemos decir nada hasta que se aclare la situación. Pero ¿cómo se va a aclarar la situación si pertenece al Tribunal Supremo Electoral, el cual tiene funcionarios del... Bueno, los funcionarios son del movimiento del socialismo tal cual, entonces ¿qué credibilidad van a tener con nosotros? ¿Entiendes? Te tengo una pregunta, ¿por qué están ahorita usando al señor Aparicio como conejillo de indias? ¿Y por qué siguen amarrando o dándole toda su fe al señor Urquizo o incluso al gobernador de Percy Fernández? Igual tienen denuncias. Bueno, el señor Percy Fernández es un caso muy particular, muy interesante, y es una crítica muy dura que vamos a hacer en un podcast más adelante. Eso, pero porque recuerda que uno es gobernador, el señor Urquizo de Chuquisaca, y el señor Percy Fernández es alcalde. Entonces, ¿por qué ellos les están dando toda su fe teniendo casos incluso de corrupción? Recordemos que el señor Urquizo está por Francesa y el señor Percy Fernández está alrededor de Cotas igual. Y entonces esos casos, y incluyendo sus manías de manosear mujeres y tener casos de ellos, entonces ¿por qué el gobierno vela y da la cara por ellos? Y es que mira, es un fenómeno muy complicado el que podemos hablar de este gobernador, bueno, de este alcalde, porque es un caso que tiene los detalles tanto culturales con Santa Cruz, y respecto también a los vínculos y cómo ha tenido las relaciones políticas que tiene. Las alianzas políticas que tiene esta persona son muy fuertes, están muy bien afianzadas, y esto le ha permitido mantenerse hasta este momento. Pero actualmente dentro del occidente boliviano, si él llega a presentarse, literalmente va a ser vilmente agredido por lo que sería el movimiento Mujeres Creando, que tiene una gran fuerza aquí. Mientras tanto en el oriente boliviano no es tanto. Entonces es un cambio de ideología que va a dar para otro programa. Pero aún así yo te digo que el movimiento al socialismo tiene tratos con muchos otros partidos en donde tienen que cuidar o tienen ciertos límites. Porque imagínate, la guerra sucia sería aún más agresiva. Sabemos que estamos viviendo en una guerra sucia constante, pero podría ser más agresiva. Pero hay vínculos, hay relaciones que tienen todavía que no se pueden romper de momento. Entonces es una guerra que se está viviendo entre partidos políticos, pero no es tan agresiva como podría darse. Imagínate, el movimiento al socialismo cada vez está perdiendo más de lo que sería los ponchos rojos, por ejemplo. Los ponchos rojos al principio eran los que fielmente apoyaban al movimiento al socialismo, y actualmente hay una división dentro de los mismos, que ya lo hemos visto reflejado durante las noticias de esta semana. Pero vemos que el apoyo del movimiento al socialismo se está dispersando cada vez más. Esto está debilitando sus filas, y cada vez quieren boicotear las mismas elecciones para ellos ganar. Quieren cambiar la constitución política, aumentan sus filas de funcionarios que no sirven de nada dentro de lo que sería los diferentes ministerios, diputados, asambleístas, que simplemente están para calentar el asiento porque no aportan, no saben de leyes, no saben de legislaciones, ni siquiera conocen un poquito de lo que está sucediendo dentro del país para dar una opinión sincera. Muchos reporteros ya hemos visto casos en reportajes al vivo donde simplemente siempre van a apoyar al movimiento al socialismo y todo lo que están haciendo está bien, pero no saben del tema. Entonces la ignorancia es parte de este gobierno. Bueno, quiero cerrar esto diciendo que vamos a analizar igual el caso del señor Percy Fernández y del gobernador Urquizo, y con el señor Aparicio simplemente decirle que si estos 15 casos que tiene detrás de él son completamente avalados, sencillamente ubiquen bien la posición en la que se encuentre. Bueno, yo creo que ahora sí ya es momento de ponernos un poquito más tranquilos, menos agresivos con toda esta situación, estos panoramas que se tienen. Te digo algo, nos merecemos un feriado, nos merecemos aquí un buen tiempo de relajación, pero lastimosamente la noticia nunca acaba, ya que hoy vamos a darle una reflexión a este movimiento que se realiza de los feriados. Y te tengo una nota muy curiosa, porque recordemos que la anterior semana tuvimos 4 días feriados. 2 legalmente por agenda, que es uno era el día del nuevo año aymara, también amazónico, y el otro era Corpus Christi, una festividad religiosa, pero estaba justamente al final de la semana, lo cual hacía que sábado y domingo también se unieran a este feriado tan largo.
Entonces esto ha permitido que muchas personas dispongan de este gran fin de semana para viajar y realizar diferentes actividades, pero nosotros hemos decidido que vamos a indagar un poquito más en lo que son los feriados dentro de Bolivia. Te tengo una tablada de esa nota curiosa porque la ministra de Cultura y también de Turismo de Bolivia, la señora Vilma Alanoca, señaló que en este feriado de 4 días se registró alrededor de 250.000 millones de dólares en ingresos de turismo y que de las zonas más visitadas fueron la ciudad de Santa Cruz y el Salar de Uyuni. Entonces esto ha llevado a la palestra se ha reunido con varios del sector empresarial privado, escucha bien, privado, que habría la posibilidad de que se alarguen los feriados, y el sector empresarial dijo sería muy óptimo. Incluso se habló de que en estos feriados se podía vivir de lo que se gana del turismo, así como ganamos tantos ingresos de este último feriado. Entonces tenemos que analizar esa propuesta. ¿Qué te parecería tener feriados más largos? Bueno, es una interesante y mala idea. Inicialmente porque afecta la productividad de las personas y al tipo de motivación que tienen. Entonces, para empezar, sabemos que dentro de la mayor parte de las culturas hay muchas personas que ya se vienen muy desmotivadas con su trabajo. Eso es algo malo y es poco productivo para cualquier sociedad. Pero aún así, de alguna forma, los feriados motivan a tener un día de descanso adicional dentro de una semana que regularmente tienes que trabajar de 5 a 6 días. Pero no llega al punto en el que te motive para trabajar más, sino para descansar más. Y esa es la diferencia. Entonces, vemos que no es tan positivo los feriados. El detalle es el siguiente. Es que muchos pensamos y esperamos un feriado. Yo me uno a ello porque es la oportunidad de tener un cambio de la rutina que estamos realizando. Pero la desilusión llega cuando ves tu calendario y dices, el día de mañana vuelvo a trabajar. Misma rutina, mismas condiciones, mismo procedimiento, mismo salario y mismas oportunidades. Si tuviera un cambio después, obviamente que me motivaría a seguir trabajando de la misma forma o incluso mejor. Pero al ver que me espera completamente lo mismo, estas experiencias de feriados simplemente se quedan ahí. Y es tan anual la cosa que ya no, incluso baja su importancia. Sí, yo creo que cada vez, por ejemplo, había un tiempo donde la relevancia del Año Nuevo Andino Amazónico Trinitario, que ahora son los 3 nombres que recibe, antes simplemente era una fecha más y no era considerada feriado. Claro. Entonces, antes del movimiento al socialismo, obviamente. Entonces, estas fechas sí había turismo, pero era más porque las personas realmente se sentían identificadas con esta fecha, no era porque tenían un feriado. Entonces, realmente se sentían partícipe, reconocían sus orígenes campesinos, indígenas, y querían participar del recibimiento del sol. Pero actualmente es como algo de moda que va a venir y que es la mega fiesta, y hemos hecho una crítica a la cultura chupística y todo aquello. Pero aún así vemos que es una excusa más para la relajación, divertirse un cacho, pero no funciona tan bien. Claro, las mismas condiciones lo dicen. ¿Por qué? Porque lastimosamente no todos los feriados son como este último que hemos vivido. Y yo les digo la verdad, ¿por qué este último feriado dio más ingresos que el Carnaval de Oruro? Y lo digo en la cara del Ministerio de Turismo. Es porque después venía el fin de semana. ¿Por qué? Carnaval lo vivimos en comienzos de semana. Y entonces esta fue la única razón por la cual hemos ganado tanto y ha funcionado esta vez la marca país, y porque varios turistas han venido, porque después venía el fin de semana. Esa expectativa de que después tenemos más tiempo de relajación es lo que ha aumentado la situación. Entonces, ¿por qué no hacíamos lo mismo con el carnaval? Que de por sí ya es una fiesta que debería ser explotada al máximo en lo que referente a turismo. Porque ni había ni el horario, ni había situaciones para arreglarlo, ¿verdad? Bueno, y también yo creo que dependiendo de las situaciones en las que uno se encuentra, el carnaval de este año no ha tenido tanto apoyo ni tanta visibilidad porque no le han invertido tanto. Y yo creo que la producción misma, al hacer plagios de Perú, no funciona. Técnicamente, dentro de Bolivia contemplamos una de la diversidad cultural más grande en Latinoamérica.
Entonces esto sería muy bien explotado, pero lastimosamente las personas del Ministerio de Culturas no se dan la molestia de buscar talento nacional que pueda hacer una producción decente. Entonces lo que ha pasado en los años anteriores que ha sido realizar un plagio a los spots que se hacían en Perú. Lo mismo con la marca país, o sea, yo creo que ya les falta muchas neuronas, mucho cerebro, muchas ideas y simplemente quieren copiar, pegar todo lo que se está haciendo en otros países. Y el talento nacional, la creatividad boliviana, que hay mucha y montones, no es que no existen, están ahí, están presentes, pero lastimosamente los ministerios no se dan la molestia de buscar encontrarlos y financiarlos. Prefieren pagar 1000 veces a otros países para que la realicen. Y esto está quitando empleo, que supuestamente quieren fomentar el empleo. El turismo fomenta fuentes laborales, pero ni desde la base, que es la promoción, la difusión de estos, pueden promover y gestionar trabajo y empleo para las personas locales. Imagínate para los demás. El detalle es que esto no solo está llevando a la pérdida de talento ni tampoco fuentes laborales, sino también está llevando a al mismo fiasco que también fue el Carnaval de Oruro de este año. Lo mismo pasó con su intento de hacer sobresaliente la fiesta del Gran Poder, que tampoco funcionó. Y ahora sí, ¿por qué? Porque hubo estos 4 días y las expectativas estaban hasta el tope. Y yo simplemente digo, si tienen la idea de que el turismo nos puede dar ingresos para tener feriados más largos, háganlo mejor, porque no ha funcionado antes. Esta es la única oportunidad en el año que ha funcionado. Pero date cuenta de algo muy interesante, que esta vez funcionó de tal forma porque las inversiones se realizaron por empresas privadas, por instituciones y organizaciones privadas que decidieron, porque no siempre pasa, decidieron que justamente este feriado se podría aprovechar para realizar eventos y mega eventos en diferentes partes, en diferentes comunidades, muchas veces alejadas del área de la ciudad, en el área rural específicamente, atracciones turísticas muy bonitas, muy interesantes y eventos que se realizaron, pero fueron más organizadas por empresas privadas que por el mismo gobierno. Entonces, como lo dicen buenos memes, ¿por qué no aprendes? Ministerio de Comunicación. ¿Por qué no aprendes cómo realizar estos eventos, cómo gestionar nuestra propia cultura que nosotros valoramos y queremos tanto? Pero si no la sabes mostrar, por favor, ceder el espacio a personas que pueden hacerlo. No es tan complicado. Otro dato curioso que podemos rescatar de los feriados en Bolivia es que estamos dentro de los 20 países que tienen más feriados a nivel mundial. Esto nos representa que somos una de las culturas que tiende a descansar más, obviamente. Somos una de las regiones que busca descansar del trabajo de la vida cotidiana constantemente. Reconocemos que tenemos 11 feriados nacionales y bueno, 9 departamentales, regionales, de acuerdo a la sección, porque cada departamento también tiene sus propios feriados locales. Esto representa a cada ciudad de diferente forma. Entonces vemos cómo hemos venido gestionando durante tantos años de historia, desde la fundación de Bolivia, estas fechas que sí son conmemorativas, son representativas, pero no son para tanto muchas veces. Por ejemplo, ya habíamos dado una crítica a lo que era el Día del Mar, donde dijimos cómo vamos a festejar una pérdida. Y si no la has escuchado, la tienes en la oportunidad, está en nuestro playlist de Spotify y en Radio Public, Google Podcast, y que lo puedes escuchar porque hicimos una crítica muy dura. Yo te diría, ¿cómo podemos celebrar una pérdida y no celebrar el acuerdo de paz que tuvimos? Por favor, y eso fue el 9 de abril. Y bueno, lo más interesante es que si no lo festejamos ponemos nombres de calles para celebrarlo, entre comillas. Pero, por ejemplo, para mí el Día del Mar es muy irracional como tal. Ya lo hemos dado una crítica muy dura a eso. Claro, fue el día en que inició la invasión, a ver. Entonces, y estábamos celebrando una pérdida durante más de 50 años ya. Entonces vemos cómo estamos gestionando o cómo culturalmente estamos tan mal que celebramos o tenemos tal vez una fe ciega, como lo habíamos dicho anteriormente en ese podcast. Pero más allá de eso, tenemos otras festividades que realmente no merecen ser feriados, como lo que sería la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, que realmente está quitando mérito al 6 de agosto, que es la fundación de Bolivia. Entonces, no tiene sentido, solamente ha sido una de las grandes ideas del movimiento del socialismo para denotar que han hecho algo por el país. Y realmente es algo muy cuestionable lo de Estado Plurinacional, porque lastimosamente, si bien se reconocen que hay
diversidad cultural dentro de nuestro país, no se la trata como tal. Se les quita derechos, se les perjudica, Se quita territorios. y no se valora su cultura ni sus tradiciones como supuestamente está instituido en la constitución política. Y para el colmo, ni siquiera es personas ajenas, y el mismo gobierno lo hace. Hemos visto el caso del Tifnis, hemos visto otros casos ya en la región de Oruro, con los Urus, por ejemplo, que ya son pocas personas, porque antes eran una población, ahora son personas. O sea, un grupo pequeño de personas que tiene esta identidad cultural. Vemos que lastimosamente esa fecha realmente no va con nada coherente. Yo creo que también más allá de eso podemos gestionar y ver otras fechas que actualmente, digamos, son representativas, y hay que reconocer, por ejemplo, el 6 de agosto, como habíamos mencionado, que es un hito importante como país. Y yo creo que cada país tiene el suyo, una celebración por ser parte de ese país. Y sí, es válida, es coherente, pero justificar otras no me parece tanto así. Por ejemplo, el Año Nuevo Andino Amazónico, por ejemplo, como lo veníamos diciendo, que durante los últimos años se le ha dado un poquito más de prestigio para revalorizar nuestros valores culturales. Por eso es el Año Nuevo Andino Amazónico Trinitario. Entonces, está tratando de reunir a todas las culturas posibles, porque se celebra el solsticio de invierno, que técnicamente en otras regiones del mundo es la Navidad. Y es otro dato curioso por ahí, porque lastimosamente nosotros en esta época sí nos encontramos en invierno, en otras regiones se encuentran en verano actualmente, y es por las diferentes partes del mundo en las que nos encontramos. Pero el solsticio de invierno tiene un significado bastante amplio para diferentes culturas. Y es muy interesante ver la cosmovisión, como lo denominan, esa ideología que hay detrás de todo esto, esa creencia en que supuestamente los rayos del sol para este día te dan la fuerza para sobrevivir y subsistir todo este invierno. Es muy interesante cómo se gestiona todo esto, pero nosotros lo usamos de excusa para tomar. Tal cual. Entonces no es para una introspección, para ponernos de acuerdo con nosotros mismos en qué hemos hecho, cómo estamos gestionando durante los últimos meses, una reflexión entre nosotros mismos. No es una excusa para divertirnos, entre comillas, pasarla bien y consumir bebidas alcohólicas hasta que no nos recordemos de que tenemos que trabajar el próximo lunes. Entonces yo creo que por eso también ha sido vilmente aprovechado estas fechas. Luego hay otras fechas que no están consideradas como feriado, por ejemplo San Juan, que realmente no es considerado como un feriado, pero sí es una fecha muy recordada. Pero ¿por qué la celebramos? Ese es el detalle. Si ustedes no conocen la historia de San Juan, recordamos el homicidio que fue en la parte de Uncía, del departamento de Potosí, donde el gobierno del general Barrientos asesinó a gran parte de los trabajadores mineros de la empresa Guanuni que trabajaban en ese tiempo. Y fue una masacre, por algo se le conoce como la masacre de San Juan, porque en esa festividad se reconocía al patrón de la mina llamado San Juan. Y ese día se asesinó a un montón de mineros por caso de dictadura. Pero en la actualidad, y las empresas en serio lo hicieron mal, las reconocemos como un día de unión familiar, un día de confraternización. Yo digo que tiene esto un poco relación con el santo católico, que es San Juan, porque esta festividad venía mucho antes de esa masacre, obviamente. Venía mucho antes por decreto papal como tal. Viene bien regulada por la Iglesia Católica. Pero yo creo que dentro de nuestro territorio específicamente no tendría que tener esa connotación. Ya muchas empresas ya le han dado otra visión de este día, porque técnicamente es la noche del 23 de junio, en vísperas al 24. Obviamente hay una correlación, digamos, entre estas fechas con la Navidad, mágicamente. Pero aún así vemos que esta situación en específico no tendría que ser celebrada igual que el Día del Mar, porque nos recuerda un hecho bastante trágico y se debería rendir honor y homenaje, nada más. Y a ver, dime, ¿qué medio de comunicación lo ha hecho? Yo he monitoreado una buena parte de ellos y ninguno lo había hecho. Solamente hubo mensajes de la Conmebol y de la FEDCB, que son parte de los movimientos mineros. Después, nadie habló ni nadie hace recuerdo respecto a esta masacre. Y fue una situación complicada porque todo el país se vio conmocionado, porque
fue una masacre, literalmente una dictadura y una masacre agresiva. Sé que muchas personas mayores tal vez pueden recordarlo, y si es que ustedes nos están escuchando, pregúntenle a alguien que haya podido estar en esta época y van a recordar que ellos mismos se sentían tan conmovidos por esta situación que fue un dolor para toda la sociedad boliviana. No se aisló solamente el conflicto en Potosí, sino se compartió a nivel nacional. Ahora que lo celebremos es raro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias a esto que serían las empresas, la utilización de las empresas de buscar festividades que realizar, actualmente ya la desconocemos y nos hemos olvidado de la misma. Pero bueno, reconocemos que tenemos bastantes feriados, tenemos bastantes fechas en las que tratamos de rendir homenaje tanto culturalmente, por ejemplo, que es lo que sería Todos Santos, que a diferencia de otros países, nosotros celebramos el 2 de noviembre, donde es el día que supuestamente vienen las almas de familiares fallecidos, donde nos visitan. Es un espacio, una brecha en el tiempo donde sus almas pueden visitarnos. También eso ya es un poco más cultural, muy arraigado a la cultura, muy arraigado a nuestros orígenes andinos, porque es una tradición bastante milenaria. Pero hay otras situaciones que cada año quieren motivarse. Por ejemplo, recuerdo muy bien que el cumpleaños del señor presidente Evo Morales querían que sea feriado. Sí, yo te recuerdo otra, y es trágica porque es mi cumpleaños, justamente 3 de julio. Querían volver feriado ese día porque era el día en que el presidente Evo Morales derrotó al país, Estados Unidos, al imperialismo, por sobrevivir supuestamente al atentado que hicieron cuando él abordaba el avión de retorno de Rusia junto con el señor Snowden. Cuando sobrevivió supuestamente esa turbulencia, vino aquí a Bolivia como un héroe el 3 de julio y querían nombrar ese día el día del presidente Evo Morales que le ganó al imperialismo. Y ese querían volverlo feriado, ya justamente mi cumpleaños. Es demasiado triste. No lo diría triste, pero es tragicómico como tal. Tragicómico. En general vemos que tratamos de darle una importancia que no merece al señor presidente, porque literalmente era turbulencia. No se ha garantizado hasta la fecha que haya sido un atentado real. Solamente en su momento era como que las personas creían todo lo que dijera el presidente Evo Morales, porque realmente supuestamente estaba atacando al imperialismo, estaba atacando a los malditos yanquis, como se los dice coloquialmente. Es que era el 2008, además ponte a pensar de que en esos tiempos la credibilidad del presidente todavía estaba en las nubes. Todo el mundo pensaba que era el único que ha hecho el bien al país. Era interesante cómo ha sido la transición y cómo las personas han llegado a valorar al presidente, pero aún así no era justificado y hasta ahora no lo sigue siendo, ni en su momento ni en la actualidad. Y han pasado más de 10 años y aún así sigue siendo tragicómico cómo quiere nombrar, cómo quiere estar más presente dentro de la historia de Bolivia, más de lo que ya está. Técnicamente uno ha empezado como primer presidente indígena, eso nadie lo va a negar, pero no un indígena capacitado, bien formado, con un buen conocimiento, responsabilidades antes adquiridas, un buen manejo. No, simplemente por el primer presidente indígena. Es un hito, es un cambio, es una transición en la mentalidad que se tenía dentro de la sociedad, sí. A ver, si nos ponemos más de acuerdo en el primer presidente indígena, ese es el señor Velasco, que estuvo después de la gobernación del presidente del Mariscal Santa Cruz de Sucre y también del Santa Cruz. Después del Mariscal Santa Cruz vino el señor Velasco y ese era el primer presidente indígena porque tenía ascendencia indígena, ya sea criolla, como se llama, mestiza, pero era parte de esta ascendencia. Pero entiendes que de alguna forma en Bolivia, para ser considerado indígena, tienes que tener una piel trigueña en la que haga referencia a que has pasado tiempo bajo el sol y trabajando en el campo. Pero no puedes, y las personas directamente, una persona que no tenga estas características no la considera indígena. A ver, pero también juzguemos al presidente Evo Morales, ¿de dónde viene él? Tampoco es parte tanto así de arraigado a los pueblos indígenas. Pero es que es el estereotipo que se tiene, ¿qué le vamos a hacer? Yo te digo, puede ser que no sea cierto, puede ser que sus orígenes no tengan mucho que ver con una cosmovisión realmente indígena por completo, pero se le ha dado esa identidad como una estrategia para que el movimiento al socialismo haga una propaganda política en la que muchas personas del área rural se identifiquen con él. No es cierto, pero le ha funcionado.
pero solamente se lo recordamos a todos ustedes para que no sigan con esa idea de que wow, qué interesante, tengo un presidente indígena y wow, qué genial que él ha llegado al poder. No es el primero tampoco, pero va a ser recordado como si fuera el primero. Bueno, hasta aquí llegamos referente a los feriados. Conclusión: puede darse la opción de que tengamos feriados más largos, pero siempre y cuando el Ministerio de Turismo o las entidades que estén a cargo de estos planes se pongan la mano al pecho y digan que esto va a funcionar sí o sí. Que se pongan las pilas y busquen a artistas, que busquen a productores, que busquen a personas capaces, pero de nosotros mismos, que sepan de la cultura boliviana. Que ya estamos hartos de sus spots copiados de otros países y también con ese estilo neopunk que están lanzando hoy en día. Y también estamos cansados y muy hastiados de que supuestamente generen actividades culturales que son más para recreación con bebidas alcohólicas. O también referentes al presidente Evo Morales o al Estado Plurinacional. Sí, son tres cosas que vienen con mucha fuerza durante todo el año y que realmente no es productivo, no consolidan una imagen, una característica cultural, porque en otros países vemos que sus festividades realmente, si dicen que es cultural, es realmente cultural. Si se consumen bebidas alcohólicas, son de acuerdo a la tradición que lo dictaba desde el principio esa, y no es en exceso, simplemente es un trago para celebrar, digamos, la llegada del sol, por ejemplo. Simplemente daban un trago para ver cómo llegaba el sol y ahí acababa, simplemente ahí muere. Pero aquí no, aquí es toda la noche, 3 días, y eso es wow, qué cultural, no. Y lastimosamente, bajo ese estereotipo en el que decimos que estamos haciendo actividades culturales para revalorizar nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, como lo dicen, realizamos actos que no tienen coherencia. Si realmente quieres pasar un fin de semana bebiendo, dilo así, listo, no es tan complicado, nadie te va a juzgar por eso. Pero no pintes situaciones que son culturales, realmente son culturales, y lo conviertas en otra cosa. Esa sería nuestra crítica que podemos realizar. Los feriados es algo que como país sabemos que tenemos bastantes. Hemos hablado de algunos que realmente no les encontramos mucho sentido, mucha significación, pero es necesario decirlo de forma clara y directa. Bueno, solamente importa tu opinión y déjale aquí abajo en los comentarios, queremos saber mucho más de ti. Bueno, hasta aquí ha llegado este espacio, gracias por acompañarnos en todo este repaso del acontecer noticioso. Yo soy el Loco Al. Y yo soy Maniac. Nos vemos a la próxima. Y no te olvides apretar tu botón de suscribirte si nos estás viendo a través de YouTube, y si nos estás escuchando a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast y otras de las plataformas como iVoox o iTunes, no te olvides darle al botoncito de seguir. Y también puedes darle me gusta a nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter para conocer un poquito más de lo que estamos haciendo constantemente, de las noticias que damos, y tratamos de un poquito de reflexionar. Si tienes alguna sugerencia o algún tema que quisieras que tratemos, no te olvides dejarlo en los comentarios o a través de un mensaje privado, porque estaremos atentos a responderte. Esto es Error de Conexión. Nos vemos a la próxima. Ya quería yo dejar este lugar.